Vamos a dar la bienvenida precisamente a el debate que vamos a realizar en esta tarde. El tema va a ser sobre los desafíos culturales frente a este nuevo contexto medial. Luego de toda la jornada que hemos pasado, vamos a debatir sobre los desafíos culturales frente a este nuevo contexto medial. Estarán participando como panelistas el señor Octavio Islas, estuvo con nosotros hace un momento. Igualmente el señor Paolo Granata, primer expositor de este día. Igualmente el señor Santiago Tejedor. Estará moderando la señora Pilar Escotorín. Damos la bienvenida entonces, Pilar. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en la última fase. Espero que la necesidad de café no sea demasiado alta para poder disfrutar este último diálogo. Entonces, una pregunta solo. ¿El tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 30 minutos. ¿Cuánto? 30 minutos. 30 minutos. Sí. Muy bien. Entonces, con Paolo vamos a hacer un experimento y pensábamos que si él habla en italiano, quizás sea más fácil de comprender en tiempo real y yo haré la traducción, si les parece, de manera que no tengamos que tener la traducción simultánea. Sí, mira, ¿ves? Muy bien, perfecto. Entonces yo sugiero lo siguiente. Yo tengo algunas preguntas preparadas para cada uno y como tenemos un micrófono, entonces sería este que circularía y yo os hago preguntas. Pero luego generamos un poco de diálogo libre sobre lo que haya provocado, lo que haya dicho cada uno. ¿Les parece bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, quisiera comenzar, Octavio, una pregunta que quizás todos nos hacemos. ¿Cómo podríamos avanzar para que el metaverso no se convierta en un lugar tóxico? El metaverso es una de las expresiones de complejidad que hay enfrente, ¿no? Pero no es la única. En términos, por ejemplo, de cuarta revolución industrial, tú tienes la posibilidad de la mortalidad y la inmortalidad, y no es un asunto que hay que tomar a la ligera. Y en términos de Big Data, que se estaban refiriendo al tema, pues está el transhumanismo. La empresa de Elon Musk, que se llama Neuralink, ha realizado procesos de transferencia de información de una computadora a un cerebro humano. El tema es el siguiente. Elon Musk señala: la singularidad tecnológica prevista por Alan Turing está a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa la singularidad tecnológica? Que no podemos distinguir entre la respuesta que nos emite una computadora, diferenciarla de la respuesta que procede de un ser humano. A partir de esta situación, y viene la ley de rendimientos acelerados, por ejemplo, también de Ray Kurzweil, la inteligencia artificial crece exponencialmente, mientras la inteligencia humana, semejante a Malthus, crece de forma aritmética. Entonces, si los seres humanos no nos preparamos para enfrentar a máquinas cada vez más inteligentes y capaces de realizar transferencias de inteligencia para que los nuevos autómatas sean todavía más inteligentes generación tras generación, corremos el riesgo de vivir un estado de servidumbre, como el referido por algunos autores de ciencia ficción. Entonces, la apuesta de Elon Musk es: tenemos que revolucionar el cerebro humano. No únicamente es por la parte de la biotecnología, ingeniería genética, que es otra de las rutas interesantes, sino el tema es: si tú no eres capaz de procesar tanta información y tan rápido como una computadora cuántica, no trabaja con bits, trabaja con qubits, vamos a estar en una desventaja terrible frente a autómatas cada vez más inteligentes. Entonces parece absurdo lo que les voy a decir, pero el transhumanismo se convierte en una esperanza de humanismo posible. Es complejo el asunto. El transhumanismo como una esperanza del nuevo humanismo posible. ¿Por qué? Porque la evolución biológica ya llegó a un límite,
pero esto no significa que el ser humano haya terminado de evolucionar. Las próximas evoluciones no serán biológicas, sino tecnológicas, de los cyborgs a formas todavía muchísimo más complejas, un humano extendido, y McLuhan tenía razón hablando de las extensiones del hombre en esta perspectiva. Entonces, el metaverso es uno de los territorios lúdicos o de encuentro con nuevas perspectivas de comercio que nos debe preocupar, sí, mucho, pero hay otras cosas que me resultan todavía más aterradoras y preocupantes, como el escenario transhumanista. Bueno, vinculando esto con lo que decías, Paolo, ¿no? ¿Cómo hacemos que la comunicación sea una ciencia de las relaciones? O sea, parece ser que, ¿no?, que todo se aleja de hacia dónde tenemos que ir. Por lo tanto, la pregunta es, insisto, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos hacia dónde tenemos que ir? Y esto luego ya también, si quieres, luego, Santiago, puedes aportar desde tu mirada y diciendo, estamos tratando de formar un tipo de comunicadores o de educomunicadores que tengan una mirada crítica, que se hagan cargo, que sean responsables, pero parece ser que les estamos estrellando contra una pared porque quien les da trabajo no necesariamente valoran este periodista o este comunicador che va all'incontro dell'altro. Lo dico in italiano brevemente così, no? No, soprattutto, no, questo che parliamo, che sembra che ci allontaniamo di questa scienza dei rapporti, delle relazioni. Come facciamo per andare in questo incontro? È quello che dicevo anche Santiago, no? Come fare perché si educa delle persone in una mirata critica, responsabile, però dopo chi dà il lavoro non valora necessariamente questo. Come arriviamo a quel mondo che vogliamo costruire? Beh, una sfida che oggi ci porta a pensare a quanto il linguaggio non è solo un mezzo per rappresentare le idee o descrivere ciò che ci sta intorno. Il linguaggio crea il mondo in cui viviamo. Il linguaggio è un potente mezzo per creare questa relazione. Le parole che utilizziamo, la sfera semantica, la semantica del linguaggio che utilizziamo, ci può aiutare a cambiare il modo di rappresentare le cose, perché ancora una volta il linguaggio non rappresenta, il linguaggio crea. E un cambiamento nel linguaggio genera un cambiamento nell'atteggiamento, nel comportamento. Una parola gentile genera un cambiamento e un comportamento gentile. Ecco, come società, come educazione, quindi nel mondo dell'educazione, nel mondo della comunicazione, pensare a quanto il linguaggio è un mezzo che trasforma il modo di comportarsi, il modo di pensare e che quindi avvicina le persone agevolando la relazione, agevolando quello che abbiamo in comune. Anche ora, in questo momento, io parlo italiano, voi parlate spagnolo, abbiamo in comune qualcosa, qualche parola, praticamente latino, però è proprio il linguaggio che ci consente di trovare le cose che abbiamo in comune. Faccio una traduzione breve. ¿Qué tal? ¿El italiano? ¿Sí? Hago una mini síntesis solo de la idea, no repito todo, ¿no? Entonces, el desafío es el lenguaje, ¿no? No solo un medio para representar ideas, el lenguaje crea el mundo. Entonces él dice, bueno, pues pensemos en el lenguaje, ¿no? Porque puede cambiar el comportamiento, ¿no? Síntesis. Santiago. Sí, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría, con tu permiso, recuperar la primera pregunta que se le planteaba a Octavio de cómo hacer para que el metaverso no sea un escenario tóxico. Era esta, ¿verdad?
Pero yo creo que esta pregunta demanda de un ejercicio previo y es cómo hacer que este planeta no sea tóxico. Porque los que están deforestando la Amazonía, los que están construyendo islas de basura en los océanos, los que están generando un número de feminicidios en el mundo alocado, los que están matando personas en guerras en diferentes puntos del planeta, son los seres humanos, no es el metaverso. Entonces, claro, antes de pensar en lo que vamos a hacer en ese escenario virtual, sería interesante plantearnos lo que estamos haciendo en nuestro planeta. Hay un autor que ya fallecido, español, un periodista, que cubrió la Revolución Cubana, se llama Enrique Meneses, se llamaba, y él escribió un decálogo del aventurero y decía una cosa muy interesante. Primero, que el planeta no es tuyo, y luego añadía que el ser humano es el depredador más letal que habita la Tierra. Entonces creo que en tu pregunta está la respuesta, ¿no? Y es un ejercicio de autocrítica que no hacemos, porque miramos otro tipo de estadios y resulta que la respuesta la tenemos en el primario. Y luego, en la línea también de lo que comentaba antes Carlos, que me ha parecido una reflexión muy filosa y que nos invita a eso que no nos gusta hacer, que es pensar. Y yo creo que de nada va a servir que tengamos ciberperiodistas si no tenemos ciberciudadanos. Y de nada va a servir que hagamos ese esfuerzo en la educomunicación, o como queramos llamarle, si no hay una voluntad coral de todos, ¿no? Y de todas. Entonces, hay, por ejemplo, iniciativas que en América Latina han tenido bastante éxito, en España se han hecho puntualmente, que es intentar que la sociedad entienda cómo se producen, cómo se generan, y producen ya es una acción connotada, cómo se elaboran los mensajes que circulan por los medios. Es un taller como de periodista por un día, donde a los niños se les explicaba cuál es el circuito que hace que esto llegue a la pantalla, a un diario o en este caso las redes sociales. Y es un proceso donde se toman muchas decisiones. Entonces, tú creo que planteabas que al sistema no le interesa que haya ciudadanía crítica y por tanto al sistema no le interesa que haya educomunicadores. Eso es una buena noticia. El problema sería que le interesara, porque entonces la cosa sería un poquito más condicionada. Entonces yo creo que la incomodidad que puede representar eso es un elemento positivo. Hay un autor, además es un buen amigo, Martín Caparrós, que escribió una columna en el diario El País titulada Contra el público. Él decía que los periodistas tenían que escribir contra el público. Y dices, no, pero no era al revés. No teníamos que escribir de las cosas que querían oír, que querían escuchar. No, él dice, si queremos hacer periodismo de verdad, hay que escribir muchas veces contra esos intereses o afinidades temáticas. Él hace un estudio, y termino, y dice, las noticias más leídas, selecciona varios medios de América Latina, son noticias que tienen que ver con homicidios, con prensa del corazón, me lo invento, con actualidad deportiva. Hay que escribir muchas veces contra el público. Bueno, voy a vincular tu intervención con una pregunta que hago a los tres, porque quien hace eso, y aquí hay estudiantes de periodismo también, y las personas que hemos estudiado periodismo, nos encontramos con un mundo de medios que son nuestros dadores de empleo, que no necesariamente favorecen que uno haga este tipo de opciones. Entonces, el diagnóstico parece ser que es bastante claro. La pregunta es, ¿por qué no nos dan alguna buena noticia de algo que se está haciendo muy bien y que dé esperanza y que no parezca que es muy difícil y es súper inabordable? Que es difícil y es complejo, pero ¿por qué no nos dan alguna buena noticia esperanzadora para que den ganas de estudiar periodismo, para que den ganas de ser educomunicador? Es difícil, sí, pero alguna buena práctica, algún signo de algo que uno diga, esto se está haciendo bien y funciona y tiene éxito, y este es el camino. Hai capito la domanda, più o meno?
Sí. Sí, bueno, el tema de los paisajes sonoros que detectó en un momento dado el telescopio de la NASA y que fueron codificados. Les insisto en el tema, o sea, hay quienes pensamos que la teoría de las supercuerdas es muy importante, tenerla muy presente, que todo lo que hay en el universo son vibraciones, que tenemos que dejar un poquito atrás la comunicación humana, terriblemente limitativa, causa también del egoísmo y del deterioro que hemos causado a este planeta porque somos incapaces de comunicarnos con otras especies, con otros recursos, con todo lo que nos rodea. Entonces, a mí me parece que estos paisajes sonoros nos revelan la necesidad de acceder a un plano superior, ahora que pensamos transformarnos en una generación intergaláctica, ¿no? Y es el tema de la metacomunicación humana. O sea, tenemos que salir de lo humano, finalmente, no metacomunicación humana, la metacomunicación universal. Si es posible a través de las vibraciones comunicarnos con todo lo que hay en el universo. Por ahí googleen la palabra teremín. Van a encontrar un instrumento musical que produce unos sonidos maravillosos que jamás tocas con tus manos. Son las vibraciones en un momento dado las que producen esos sonidos. En un episodio de Big Bang Theory aparece el instrumento, pero una de las más bellas ejecuciones, me tocó verla con un director de orquesta que interpreta The Dark Side of the Moon, obra maestra de Pink Floyd, yo creo que de lo más emblemático del rock progresivo, utilizando teremín. Entonces hay que aprender a comunicarnos con el universo, esos paisajes sonoros, de que hay galaxias, sonidos que tenemos que comenzar a comprender, a entender, reclamaciones del planeta, quizá el egoísmo de la especie humana. Por ahí Harari nos da un dato escalofriante: 99% de las especies que han habitado este planeta han desaparecido. Coincido contigo, el hombre es un terrible depredador. Hay que empezar a escuchar. Buone notizie, buone pratiche. Mi viene in mente, io sono un membro della commissione canadese per l'UNESCO e Toronto fa parte delle città creative dell'UNESCO in tutto il mondo. Esistono circa 200 città creative che hanno creato una rete, un network, dove la creatività e la cultura sono considerati elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita umana. Abbiamo bisogno di qualità nella salute, nei trasporti, nell'educazione, ma abbiamo bisogno di qualità anche nel mondo della creatività e della cultura. Perché l'arte, la spiritualità, la creatività, la cultura ci rendono delle persone migliori. Lo chiamiamo anche cultural welfare, l'idea di welfare culturale, un benessere della persona che non è solo un benessere fisico, ma è un benessere spirituale, un benessere umano, legato appunto alla cultura e alla creatività. Perché è importante la rete? Perché da soli non ci si riesce a fare queste cose, non si riesce da soli. La rete vuol dire confrontare esperienze differenti, rendersi conto che esiste un mondo occidentale e orientale, il nord e il sud, differenze che possono essere in maniera reciproca compensate, e ancora una volta mettendo al centro la creatività e la cultura come elementi del benessere umano, allora si trovano queste città a creare dei progetti di mobilità per gli artisti, progetti di creazione di opere nuove, perché
abbiamo bisogno di tante altre cose, ma per vivere una vita serena, per vivere una vita spirituale, appagante, è importante poter condividere lo spirito umano creativo, culturale, che è capace di immaginare un mondo migliore. Faccio una traducción brevísima. Bueno, muy interesante lo que cuenta Paolo respecto de Toronto, que es una de las 200 ciudades creativas del mundo según la UNESCO, y él incorpora el elemento de la creatividad a la cultura como un elemento del desarrollo sostenible y hablar de la calidad de la creatividad y la cultura generando redes de intercambio como elementos componentes del bienestar humano de la persona. Y que, bueno, la creatividad es lo que permite también compartir este espíritu humano, dice, para soñar un mundo mejor. Yo quiero unir un poco las dos, ¿no? Lo que ustedes decían, porque es interesante, porque tú incorporas el tema de la ciudad, ¿no? Como un lugar de experimentación bastante acotado, de alguna manera, donde se generan redes para que no esté el individuo solo, porque ahí se hunde, que lo que tú dices tiene que estar en red, y con lo que tú decías de vibrar en otra frecuencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? El escuchar en otra frecuencia. Entonces, es muy interesante esta idea de la ciudad. Me parece muy, muy interesante. La pregunta realmente es difícil porque solemos hablar siempre de lo malo y es verdad que no nos paramos a pensar en las noticias positivas, ¿no? Y sabemos que crece el número de fake news. Según un estudio que hizo la consultora Gartner en 2022, que es este año, ya circulan más noticias falsas que verdaderas. En España hay más de 3.000 periodistas que han quedado en desempleo, cerca de 300 medios que han tenido que cerrar en los últimos años. Incluso se ha hecho una encuesta, no sé si sería extrapolable al resto de países latinoamericanos, y las dos profesiones peor valoradas para los españoles son la de banquero y la de periodista. Y te estamos construyendo un storytelling desde lo negativo siempre, y es complicado. Yo creo que hay dos elementos que son, a mi juicio, buenas señales, tres elementos. Uno es, cada año en los premios de la Fundación Gabo, ganan proyectos de periodistas independientes que han lanzado iniciativas que son incómodas y además lo hacen desde una propuesta reticular, o sea, periodistas de Ecuador que se conectan con periodistas de El Salvador y con periodistas de Guatemala y hacen la cobertura de un tema. Eso antes no era posible. Y hoy en día, exacto, los Panama Papers hoy en día están permitiendo soslayar muchas barreras. Eso creo que es un punto positivo. El otro punto positivo es que estén pasando cosas como esta, que ha empezado hoy y nos va a reunir mañana a gente de muchos lugares. Y sobre todo creo que es muy positivo que no estemos de acuerdo en todo, porque entonces no sería un congreso, sería otra cosa. Y eso es interesante porque daba fuerza a la reflexión. Y el último elemento que yo veo muy positivo son esos estudiantes panameños de primer curso que le preguntaban a Paolo, le preguntaban a Pilar, le preguntaban a Octavio y que al menos yo he visto que transmiten una vocación y una energía y un compromiso que es sin duda una de las mejores noticias o una noticia muy positiva. Muchas gracias. Y ya casi estamos con el tiempo, entonces voy a hacer una última pregunta. Imaginen que tienen que escribir un libro o hacer una película y me tienen que dar el título ahora y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos culturales frente a este nuevo contexto medial? No me lo tienen que desarrollar la idea, basta que den el título. ¿Cómo se llamaría la película? Puede ser una película, puede ser un drama, puede ser una comedia, puede ser suspenso, también puede ser un libro. Los títulos de libro pueden ser largos, ¿no? Y el tema es, ¿cuáles son los desafíos culturales frente a este nuevo contexto medial? No sé, Paolo? Sì, questa mattina citavo l'idea di
context blindness, la cecità del contesto. Quindi il libro si intitola proprio Context Blindness, dell'autrice si chiama Sarah Berger, ed è molto illuminante come libro, perché nello spiegare questa idea di cecità del contesto, context blindness, dà anche, diciamo, delle soluzioni per affrontare questo problema. Ma devi inventare adesso un titolo di libro tuo. Come si chiama? No, scusa che non ho tradotto, ma va benissimo. Allora, se vuoi continuare questo libro, il tuo libro come si titolerebbe? Stamattina sono partito con una domanda: che cos'è che ci rende umani? What makes us human? E quindi io farei proprio questo titolo: cos'è che ci rende umani? Grazie Paolo. Il titolo sería, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Bueno, yo voy a decir un título de una película, pero de tres, si me dejas, ¿ok? Como hay muchos expertos en cine, a lo mejor luego me pueden explicar por qué la industria cinematográfica no para de hacer remakes. En lugar de hacer nuevas creaciones, hay remakes, ¿no? De Spider-Man hay como 38 versiones. No sé exactamente qué ha cambiado en la trama para que haya tanta producción de ese personaje. Entonces, haciendo remakes, me gusta mucho una película cuya banda sonora es espectacular y la historia también, y que creo que el título nos puede servir para lo que queremos hacer hoy aquí, que es La Misión. Banda sonora, creo que Carlos, nominada para los Oscars, no sé si ganó, pero nominada, de Morricone. Entonces, ese título me gusta, La Misión. Escuchando también la charla de Carlos, hay otra que nos puede servir, que son Los Vengadores. Y a mí el que más me gusta, que es la palabra con la que más me gusta acabar mi charla, es continuará. Porque creo que esto no ha terminado, por suerte. Bueno, una precisión, yo lo que no comenté correctamente es que a principios del mes de junio, sí, la NASA dio a conocer los sonidos de un agujero negro, un paisaje sonoro maravilloso. Entonces, amplifiquemos nuestros sentidos, razonemos maclugianamente y entendamos que pues el universo podemos sentirlo si dejamos un poco atrás la comunicación humana, por absurdo que les parezca, y apostamos por esta comunicación universal a partir de vibraciones. Entonces, el título de mi película sería Sentir nuestro universo. Hay que aprender a sentirlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos 3 películas y 2 libros. Me parece un diálogo muy productivo. ¿Qué es lo que nos hace humanos? La misión, Los Vengadores, Sentir nuestro universo y continuará. Así que pues muchísimas gracias por este momento y muchas gracias a mis compañeros. Gracias.